del no cabello, lo que te da todo el solamente mundo. es una Ya. situación biológica, sino además un estado psicosocial y los aspectos emocionales, filosóficos, sociales e interpersonales determinan el cumplimiento de las indicaciones que hacemos a nuestros pacientes. Nosotros no solamente digamos, evaluamos a los pacientes para saber diagnosticar, sino la intención real o el propósito es poder de alguna forma No puedo dejarlo escribir. justamente poder aliviar el sufrimiento en áreas circunstancias que podamos curar. Entonces, bueno, tener este encuentro con el paciente permite que asuma esas indicaciones y de alguna manera, digamos, se mantenga en sintonía con el propósito de la Entonces, el día de hoy vamos a profundizar en el genograma y la biografía. ¿Qué es el genograma? Bueno, el genograma no es más que una representación gráfica que registra la información sobre la estructura de la familia del paciente. Y no solamente desde el punto de vista gráfico, o sea, no es un algoritmo con los nombres y quienes son parte de su familia, sino que propone que en esta forma de diagrama podamos además entender cómo son las relaciones funcionales entre sus miembros. Entonces, por esta razón, tiene una serie, digamos, de elementos gráficos que necesitamos que ustedes aprendan y pongan en práctica, porque para nosotros, cuando vemos un genograma, tenemos una cantidad de información ahí plasmada, más allá de cuántos hijos tiene, o si tuvieron hermanos, o si de alguna manera están vivos o no los familiares, sino qué tipo de relación hay en la actualidad, o cómo percibe el paciente en la actualidad su relación con todos esos miembros de la familia. ¿Okay? La idea es que vamos a construir un programa por lo menos en 3 generaciones, como el ejercicio que les solicitaba. Generalmente cuando un presidente en el servicio presenta un caso clínico, nosotros armamos una historia clínica integral de alguno de nuestros pacientes, podemos tener más de 3 generaciones, pero les proponemos a ustedes que por un ejercicio lo hagan por lo menos, si el paciente, digamos, es joven, podemos tener a los padres y a los abuelos. A veces, cuando los pacientes tienen hijos, entonces tenemos a los padres del paciente, justamente el paciente, digamos, su generación, y luego sus hijos y los hijos de los hermanos o los hijos de la pareja, como quieran integrarlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces, bueno, esta constituye una herramienta que permite representar la estructura familiar como un grupo o una jerarquía. Hablando de jerarquía desde el punto de vista de generaciones, no del poder dentro de las relaciones. ¿Okay? De las alianzas internas y externas que se pueden dar entre sus miembros y, bueno, el agente social que existe. Bueno, además, hacer este ejercicio nos permite muchas veces tener una noción de algunos elementos familiares que probablemente si nosotros interrogáramos propiamente no serían tan fáciles de contextualizar. Entender que como un ejercicio que llegáramos de una forma proyectiva, nosotros estamos pidiendo, vamos a hacer un diagrama, un dibujo de lo que es tu familia. El paciente generalmente baja un poquito su resistencia, su capacidad defensiva en torno a ciertos temas, y como lo estoy dibujando, es como una especie de juego donde lo voy explicando cómo es y voy justificando los lugares que ocupa. Y en esta forma es mucho más fácil tener acceso a este contenido, que probablemente llevaría muchas más sesiones o muchos más encuentros poder de alguna manera levantar. ¿Okay? Entonces tenemos a través del ejercicio del genograma algunas nociones de cómo es la cohesión familiar, de la calidad de la comunicación que hay entre sus miembros, y en muchas ocasiones, bueno, cuáles son los roles, mitos y creencias que pueden haber en esta familia, no solo en torno a las relaciones, cómo deben ser, sino a la enfermedad, a cómo el camino familiar, de cómo se entiende que es estar enfermo, por qué se está enfermo, y de alguna manera qué se debe hacer cuando uno sufre otra. Entonces, además de esto, la familia sabe que es un elemento central en lo que tiene que ver con el proceso de salud y enfermedad, y antes de hacer el genograma, nosotros debemos pedir el consentimiento al paciente. No debemos preguntarle si él quiere, o sea, esperamos que sí, pero bueno, mira, en este momento queremos, como para entender un poco cómo es la dinámica de tu familia, no sé si tú estás de acuerdo en que hagamos un dibujo, un diagrama que para que puedan utilizar, entonces él debe de alguna manera consentir, pues, que va a ser su elaboración. Nosotros a veces lo trabajamos directamente con el paciente, vamos a hacer, sacas tu hojita y empiezas a hacer tu dibujo con el paciente, o el paciente toma su papel y empieza, bueno, empezó a hacer mi papá, mi mamá, y cuando uno organiza la historia, lo que hace es que organiza esa información en función de las claves que les vamos a dar el día de hoy. ¿Ok? No se siquiera, claro, no podemos pedir que el paciente lo haga exactamente como queremos nosotros, o en el ejercicio sea igual de práctico, pero cuando nosotros lo llevemos a la historia clínica, y nosotros ya hemos hablado de este ejercicio, ¿no? De decantar la entrevista
digamos, los recursos simbólicos que le vamos a ofrecer. ¿Qué tipo de información buscamos en el programa? Bueno, ¿quiénes son las personas que forman el entorno inmediato del paciente y cómo es su relación con ellas? ¿Qué tipo de acontecimientos se atado a la cultura familiar? Generalmente a través del dibujo. Entonces, bueno, el paciente te va refiriendo, este es mi papá y mi mamá, pero bueno, ahí ya no vive juntos. Entonces hay una serie de códigos o de símbolos que nos permiten entender si esa relación es que ya no vive juntos porque están separados, si esa relación fue una relación formal, tal vez vive casado, si están divorciados. Hay una prueba que digo, el simbolismo es importante porque plasmado en una sola hoja de papel vamos a tener todas estas cosas sin redactar un poco lo que quiero transmitir. Los patrones que se repiten generalmente a través del programa cuando vamos construyéndolo con mucha frecuencia, no solamente uno se da cuenta de que esto que pasó entre mis padres está pasando ahorita en mi dinámica con mi pareja o entre la dinámica de mi hermano con su pareja, sino que además los pacientes se dan muchas veces cuenta. Esto se parece mucho a. O fíjate como mi papá murió de un SB por hipertensión y bueno, aquí todos los hijos son hipertensos. O sea, como que hay la posibilidad de tomar conciencia de esos elementos que tienen que ver con lo hereditario, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista que tiene que ver con las costumbres, digamos, de alguna forma, de los elementos personales o que se existen dentro de la familia. ¿Okay? Y además permite estudiar las relaciones emocionales existentes en las mujeres, como decía, tanto de la pasada, de la familia de origen, o de la familia que nosotros de alguna manera estamos atendiendo en este momento. Yo hablo de familia porque empezamos en el programa como algo familiar, muchísimas veces trabajamos con niños, entonces bueno, sus hermanos. O, por ejemplo, algunos que incluyen la maestra, las mascotas, con mucha frecuencia que están incluidas en los genogramas. Entonces, todas estas personas, o digamos, todos los elementos que forman parte de lo que es la dinámica entendida como familiar por el paciente. Entonces, la construcción del genograma lleva más o menos una serie de fases sucesivas. La primera de ellas es el eje central del genograma, representado como los diferentes miembros de la familia entre sí. ¿Y cómo lo representamos? Generalmente, esta es la forma de representar. Tenemos por eso buscamos cuando ustedes van a ver en la mayoría de los genogramas que encuentran a papá y a mamá, generalmente representamos la figura femenina como un circulito, la figura masculina como un cuadrado, y entonces tenemos la línea, que es el vínculo que une estas dos personas, y en el medio tenemos a los hijos de la unión. ¿Okay? Vamos a ver tantas uniones dentro del genograma como las que nos haga referencia. Generalmente comenzamos con las parejas de abuelos, una de las formas que generalmente uno lo ve. Están el abuelo paterno y la abuela materna, del otro lado, perdón, los abuelos paternos y los abuelos maternos del otro lado, y generalmente entonces se unen estos en una relación y ahí aparecen los hijos de esa relación. Entonces probablemente está nuestro paciente, bien sea el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Tradicionalmente, desde el punto de vista de orden, utilizamos del lado izquierdo a la derecha lo que pasó antes, a lo más antiguo, que está del lado izquierdo del genograma. O sea, los hermanos mayores van a ser los primeros en aparecer y aparecen organizados por género, en función de si son cuadraditos o circulitos, por edad, y uno suele colocar el nombre. Esto nos permite, como les decía, cuando uno ve el genograma de la historia, ya de una vez me hago la idea de que esta es una familia donde papá venía de una relación estable de papá y mamá con 4 hermanos, él es el tercero de 5 o el último de 3, y mamá era la menor de él o era hija única, porque es lo único que aparece en la otra relación. Estas dos personas se unieron y en esa unión nacieron tantos hijos. De repente esta relación se rompió, que vamos a ver más adelante cómo se ve, entonces igual, como temporalmente nos interesa de izquierda a derecha, esa nueva relación aparece del lado derecho de la primera relación. Por ejemplo, nuestro paciente es el hijo de la segunda relación, pues aparece la primera relación de papá con esta pareja anterior y la segunda relación izquierda, primera relación, segunda, que aquí va a aparecer nuestro paciente. ¿Ok? Aquí les traigo una serie de símbolos en relación a cómo tradicionalmente estos fueron como las otras clases se colocan en el aula virtual, van a tener acceso a los símbolos dentro del aula. Entonces, hay todas estas, digamos, formas. Se le decía hombre y mujer. Generalmente cuando tienen una X adentro, tradicionalmente se refiere a que esta persona ya no está viva, o algún otro código que se cita al lado del paciente. Y además de eso,
de los nombres, con mucha frecuencia nosotros utilizamos, abajo van a ver que entonces tienen la posibilidad de que sean, por ejemplo, el rombo puede ser una mascota, embarazo con un triángulo interno, por eso le pongo varias cosas. Cuando son gemelos, entonces bueno, los dos salen de la misma rayita, digamos que estas las formas que podemos ir de alguna manera describiendo cada uno de estos elementos. Entonces, lo primero que hacemos entonces, como esa, con el paciente, uno le pide, cuéntame de tu familia. Eso uno va haciendo, uno borra, uno organiza otra vez la familia. Entonces, no, pero no te entendí. Entonces, resulta que tu tío se casó con, después de segunda noche, entonces, bueno, uno coloca la otra rayita. Vamos sacando cada una de las relaciones. Cada vez que vamos, de alguna manera, viendo una persona nueva, hacemos nuestro nuevo cuadrito. El paciente que estamos entrevistados lo resaltamos. Realmente rellenamos a la persona para que, bueno, cuando tú veas el programa, sepas quién es el paciente a quien estamos entrevistando, o sea, en qué lugar y qué es. Y entonces vamos haciendo toda esta organización poco a poco. Una vez construido todo el genograma, hagamos ese primer esquema de todas las relaciones, el siguiente paso entonces es pedir la información de esas personas. A veces te la han dado espontáneamente, otras veces no. Entonces, por ejemplo, en función del relato del paciente, cosas que uno le quedan dudas, uno las pregunta, y bueno, ¿qué edad tiene tu mamá? ¿Qué edad tiene no sé qué? Y me dice que tu abuela falleció, de qué falleció, me dice que fue paciente psiquiátrico porque lo estaban atendiendo. Y uno va poniendo, escribiendo palabras que de alguna manera te orientan en relación a qué son esos elementos centrales del recuerdo del paciente en torno a esas figuras significativas que ha incluido dentro de su memorama. Realmente también incluimos en ese momento la edad de cada una de esas personas, si se acuerdan, entendiendo que no es indispensable que nos dé la edad. No, bueno, yo soy 2 años menor, entonces no hace un aproximado, porque a veces me ha pasado que cuando lo hacemos es que no sé exactamente, no me supo decir, no, saber cuál es el orden, tener una noción más o menos de la edad. Igual, los nombres, rara vez, o sea, el que alguien no se acuerde cómo se llaman sus tíos, más allá de que no es un elemento de saber, que se lo tiene que saber, nos habla de qué tipo de relación tenía con sus tíos. Y eso es lo que realmente nos interesa. Si nos colocas unos signos de interrogación, el no saber no está mal, es poder entender por qué estos elementos no se pudieron recoger dentro del genograma. Lo aclaro porque a veces se pone como policía que cuenta, ¿cómo no te vas a acordar cómo se llama la hermana de tu mamá? Que no la vi nunca, salió de mi hermana, pero no la conocí, es normal que no sepa ni que hacía ni cómo. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos recogido esa información, también elementos importantes son los sucesos críticos. Que en algún momento, bueno, a una persona le pasó algo o yo tuve un problema con esa persona, uno va anotando también al lado de ese genograma. ¿Ok? Muchas veces incluimos profesión, nivel educativo, datos de funcionamiento médico, emocional o social de diferentes tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, allí, en estos días una paciente me decía, no, es que de ese hermano nunca se ha hablado. Como que nunca se ha hablado. No, yo sé que hay un hermano menor, pero de ese hermano nunca se ha hablado. ¿Sabes? Hay otros casos que dicen, bueno, hubo un problema con mi mamá y más nunca. Pero aquí, de hecho, como que desapareció de la faz de la tierra, entonces no deja como eso dentro de la información que tiene. Y en un tercer momento, entonces, bueno, hay un delineado de las relaciones familiares que nos permiten así, digamos, interpretar cómo es la cualidad de la relación que puede tener esas personas entre sí. Generalmente, como ya han hecho el otro dibujo, si hace falta lo que hace es que se resalta sobre la misma línea o se borran algunos elementos, cuando ya ustedes se pasan en limpio, digamos, en historia clínica, entonces ya uno no ve precioso. Pero el primero que uno hace con el paciente puede estar lleno como de marquitas, señales, borrones, cambios, y eso es parte del ejercicio y es parte de lo que el paciente generalmente agradece luego de hacer la dinámica. ¿Okay? El paciente se da cuenta que yo nunca jamás había pensado estas cosas y ahora que lo veo así me doy cuenta que es parte del trabajo, o sea, es parte del propósito del programa, no solamente que nosotros tengamos información de alguna manera que es. ¿Okay? Se utilizan diferentes tipos de líneas para representar esta relación y entonces les traigo aquí algunos ejemplos. En relación a que haya una mayor estrechez, entonces las líneas van a ser líneas, digamos, de un trazo completo, hay 1, 2, 3
que la relación de distancia, A nosotros sería muy extensa, pero muy pues y así conflictiva. tenemos una serie de elementos. Entonces, fíjense, en el ejemplo de la derecha, habría un ejemplo base de una familia social, donde tenemos La de nosotros sería muy estrecha, pero muy conflictiva. Fíjense que la rayita que Tipo de relación con amigas. pero sigue siendo una relación que se mantiene, digamos, desde el punto de vista de matrimonio activa. Ellos siguen viviendo juntos, uno nos dice la rayita, dice el nivel de integración que puede llevar a nosotros como la línea. Sigue siendo una línea continua, ellos permanecen juntos, pero su relación arriba nos dice que es continua. Al mismo tiempo ya tienen dos hijos, los dos varones, y nos dice el paciente que su relación es cercana con su hermano porque las dos líneas son continuas. Pero entonces al mismo tiempo nos dice que la relación del papá con el hijo menor está en este momento quebrada o no hay buena comunicación, pero al contrario, con el hijo mayor es una relación muy cercana o en todo caso funcional. La idea de que ustedes vean esto es cómo ¿Entendiste? yo en 30 segundos veo un grupito de 4 personas y hago una serie de hipótesis en función de las relaciones que están teniendo familiares. Eso al quedar en la historia me permite a mí integrar esa información dentro del contexto de la enfermedad actual, de los antecedentes personales y por supuesto del examen mental que yo voy a hacer en este paciente. Entiendo que la primera vez así como que ya todo eso está ahí. Sí, está, es parte del aprendizaje y elaborando, por eso justamente en situaciones que ustedes hagan esto con sus pacientes y con sus profesoras de prácticas, revisen estos ejercicios y de esta manera entonces vayan, digamos, complementando lo que está acá. ¿Lo van a poder hacer en una emergencia? No, es algo que podemos hacer en una consulta de emergencia, es algo que se está generalmente en una consulta externa, donde hay una atención primaria, Yo no entiendo por qué parece un caballo. que nos da chance no solamente de levantar la historia, sino además de poder de alguna forma profundizar en algunos elementos de la familia que nos resultan interesantes. Abusadores, vale. Ventaja, bueno, presenta una forma de registro médico sistemático, en formato gráfico de fácil lectura, ya con todo de alguna manera tienen que analizar los símbolos. Logra identificar causas generacionales, biomédicas y sociales, generalmente eso nos permite, como le decía, no solamente a nosotros ver cómo las cosas se repiten de generación en generación o el tipo de, digamos, de dificultades que pueden haber con mucha frecuencia, que pueden haber sido producto de modelaje o de situaciones similares, o al mismo tiempo que el paciente se dé cuenta a través del ejercicio, de alguna forma, que tome conciencia de que es parte del trabajo, digamos, de entender las relaciones. Permite hablar las relaciones entre el entorno familiar y la enfermedad. Muchísimas veces nos da la noción de también con quién el paciente cuenta como apoyo, que uno ante el paciente, como el que le mostraba antes, no le va a pretender al hijo menor pedirle que por favor lleve los exámenes de laboratorio. Entendemos que no es una relación de eso. ¿Y dónde está el hijo menor? No va a trabajar porque realmente va a estar presente en ese momento y esa información ya le corresponde. ¿Okay? Auxilia en el manejo médico y en el campo de la medicina preventiva. Porque además, a través de la consulta, generalmente los pacientes se empiezan a dar cuenta también de, bueno, de qué tipo de relaciones establecieron con nosotros y bueno, qué pueden estar ellos repitiendo en sus propios contextos familiares y de esa forma entonces promover o por lo menos reflexionar sobre otras formas de relacionarse con los familiares en este momento. Otra ventaja es una vía no amenazante para obtener información emocionalmente importante. Como te decía, generalmente si uno habla en un clima de seguridad, el paciente va a ser mucho más cómodo que si uno le pregunta cómo es la relación con su hijo, cómo es tal vez el ejemplo presencial es un interrogatorio muy difícil. Su elaboración demuestra interés por el paciente y sus familiares, cosa que los pacientes agradecen, no solamente en torno a los contenidos que tienen que ver con la enfermedad del paciente, y propicia la participación del entrevistado, de los miembros de su familia y la resolución de dificultades y recursos que puedan encontrar. Cuando se trabaja sobre niños, a veces uno incluye a la mamá o incluye a alguna persona. A veces los pacientes dicen, yo no me acuerdo, de repente le pregunto algo, y bueno, puede fácilmente dejarse que participe en la construcción del genograma. Permite identificar algunos de los elementos que conforman las redes de apoyo. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, depende de la colaboración del entrevistado. Si el paciente no se siente bien en ese momento, de alguna manera no se puede incorporar, el paciente está recibiendo un tratamiento que lo limita, entonces el genograma tenemos que tener algunas condiciones esenciales para que el paciente pueda hacer un dibujo. Si no tiene lentes, si no ve, todas estas cosas son importantes que podamos considerar antes de proponer este tipo de
El tiempo requerido para su elaboración, en la medida que ustedes lo van haciendo cada vez más rápido, realmente toma de 20 a 30 minutos, si lo hacen exhaustivamente. Pero como les decía la otra vez, la primera vez, como no tiene claro qué es lo que va a hacer, le puede tomar más tiempo. En la medida que uno practica, como todo, va saliendo más rápido. Muchísimas veces, por ejemplo, en la medida que pasa el tiempo, a veces uno lo construye un poco visualmente, allá en la entrevista, lo que te va diciendo, tú vas haciendo algunas pautas de cómo estar la familia conformado, y cuando llegas al momento de hacer el programa con el paciente, ya tú arrancas como con mucho más rápido, como tú. Hasta ahora lo que entendí es que tu familia está formada por y entonces a partir de ahí arrancamos en otra forma. Entonces, digamos, la información que vamos a trabajar en el parte de programa, y es lo importante que puede ser, de verdad, háganlo con algunos de sus pacientes, ahorita que identificar las pautas, van a tener en la clase los símbolos, más importante, lo de los símbolos es importante en el término de que ustedes hagan una historia, todos lo podamos interpretar, pero lo verdaderamente importante es el contenido de lo que va a haber en ese mismo para ustedes. En cuanto a la fotografía, esta es la parte de la historia médica que a través de la narrativa, entonces nosotros organizamos los sucesos relevantes de la vida del paciente y su relación con los procesos patológicos. La biofotografía, entonces, por supuesto, comienza en el momento del nacimiento del paciente. Es una herramienta cualitativa que busca comprender más que explicar el fenómeno. O sea, nosotros no queremos a través de ello dar una respuesta de esto pasó por esto, o sea, no es causalidad, es comprender de alguna forma cómo se ha dado la vida del paciente y dejarlo ahí plasmado para que se pueda articular con el genograma y la enfermedad actual del paciente. La situación actual, digamos, las causas del sufrimiento. Vuelvo otra vez, sufrimiento físico o psíquico. Ambos sufrimientos son igual de importantes. Se puede ir modificando en la medida que uno va interactuando con el paciente. La mayoría de nosotros hacemos, además de lo que es un relato narrativo de la fotografía que va a ver en la historia, construimos algo que se llama la línea vital. No sé si han visto alguna oportunidad, yo tengo un ejemplo aquí, es una rayita que va desde el momento que nace el paciente hasta el momento actual del paciente, y en esa digamos, línea continua vamos colocando diferentes edades, en orden cronológico, igual, izquierda a derecha, y entonces, bueno, hay los momentos más importantes de la vida del paciente. Con mucha frecuencia, en la medida que seguimos viendo el paciente, gracias a que, digamos, porque recuerden que el inconsciente es antemporal, aparecen sucesos que no nos comentaron la primera vez, y eso es parte de la narrativa de los pacientes. De repente me doy cuenta, al mismo yo nunca le comenté, por ejemplo, que algo importante, que el día de mi matrimonio pasó esto, o que yo me enteré 3 días antes del matrimonio que la mamá de mi esposo tal cosa. Entonces uno vuelve a la línea vital y lo incluye en ese momento. Puede ir modificándose en la medida que pasa el tiempo. Pero la idea es que, bueno, nos ideamos una narrativa de los derechos del paciente. Incluye su relación con la realidad social, los contextos y la costumbre. Porque muchísimos de los eventos o eventos que tienen que ver con la historia del paciente están marcados por la sociedad. Generalmente, ¿cuáles son esos elementos que podemos estar atentos? Bueno, cuando hablamos del nacimiento, realmente después de que uno nace, realmente no hay mucha memoria de cómo fueron esos primeros años de vida, pero la mayoría de nosotros tenemos algún relato de nuestros padres de cómo fue la inserción escolar. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los elementos que suele estar presente. Situaciones como la primera comunión, graduarse de bachillerato, las primeras relaciones de pareja, digamos, todo este tipo de situaciones que culturalmente tienen un valor social, son parte de lo que nos incluye dentro de esta fotografía y nos da entonces la idea de cómo se han aproximado situaciones anteriores a eventos significativos de la vida que pueden estar relacionados con lo que nos trae en este momento. ¿Okay? Se construye entre 2 personas, igual el sujeto del protagonista del relato, uno deja que el paciente vaya de alguna manera construyendo su propia historia personal, uno lo que va dándole forma a esta narrativa que recoge la información a través de una entrevista y ayuda a estructurar la conocida y darle su forma escrita. Evoca estructuras de recuerdos de la vida de una persona a través de su propia mirada. Nos interesan no los hechos reales, sino cómo el paciente se sintió en ese momento, cómo lo vivió en ese momento. Nosotros en ningún momento vamos a juzgar la veracidad ni la forma de actuar del paciente a través de este relato. Nos interesa
qué fue lo que él vivió, cómo lo vivió, y de esa manera nos vamos a reiterar en esta narrativa. Con mucha frecuencia utilizamos el paciente, por ejemplo, refiere que él se sintió abandonado por su papá. Entonces uno coloca los datos del paciente y coloca textualmente cómo el paciente lo relató. ¿Ok? Esa es la forma como de ilustrar, sin hacerse, digamos, uno solidario con lo que dice el paciente, de justamente cuál fue su experiencia subjetiva, y permite que el otro, cuando lo lea, se haga una idea de por qué uno colocó, digamos, esa afirmación en el documento. En ella ven que ha reflejado no solo los datos objetivos, como les decía, sino las fechas y lugares. No fechas en el año 2023, no es cronológicamente. Una vez, bueno, esta persona nació en el interior, se trasladó a Caracas, se vino sola, estudió con tales personas entre los últimos años de bachillerato. ¿Cómo contextualizar también en qué momento sucedieron los hechos? Porque, bueno, dependiendo del momento también de madurez del paciente, es diferente la forma en que haya podido dar respuesta a estas exigencias o demandas del entorno o a las situaciones que estaban en ese momento, de alguna manera sucediendo. Son dinámicas, bueno, decía, cada nueva experiencia modifica el relato de los hechos, entonces hay que entenderlo. En la memoria, nosotros, si bien tenemos una noción de lo que nos pasó, bueno, el hecho de recordar o evocar situaciones está matizado por los afectos nuestros. Entonces, puede que en algún momento sintamos que hay contradicciones, algo que inicialmente puede haberse referido como algo que nos da mucha rabia, al tiempo puede ser recontextualizado y ser visto de una manera distinta. Entonces, tener presente que esto es una posibilidad dentro de lo que es, digamos, la progresión del paciente en relación a las situaciones personales. Cada nueva evidencia puede no solo añadirse a la historia de la vida, sino que puede cambiar la manera de ver y entender los acontecimientos pasados. Entonces, ¿qué preguntamos cuando queremos levantar la que es la bibliografía? Generalmente, bueno, ¿qué sabes de tu nacimiento? Los pacientes generalmente lo que saben es, yo siempre he visto una relación de quiénes eran sus papás, a veces saben cómo se conocieron, a veces saben si fueron embarazos deseados o no deseados, quienes nos cuidaron a edad temprana, si se quedaron o no se quedaron en la clínica, cómo fueron recibidos por los hermanos. Todas esas son cosas que probablemente ellos no recuerdan, sino que son elementos que a través de los diálogos familiares ellos han tenido de alguna manera, bueno, es lo mismo que hacemos todos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos qué pasó en nuestra vida porque nos tocó algo con tu abuela, tu mamá, tus hermanos mayores, y en función de eso uno construye un relato de su primera vida. Ahorita por una buena. El primer recuerdo personal, a veces es lo primero que tú recuerdas, no te puede dar algún elemento digamos, humanizado por la fantasía. Mis hijos, obvio que yo hablo de su recuerdo, de cómo, por ejemplo, mi hijo menor, una vez me decía así como que él antes de nacer era el rey nacional, y que él se acordaba, como vivía dentro de una barriga y paseaba a través de mi pierna, o sea, cómo se lanzaba y callaba y volvía a subir. Entendiendo que esto no es real, es una fantasía infantil. Esto me comentó cuando tenía como 6 o 7 años, pero cómo eso de alguna manera refleja en su memoria, en su imaginación, de qué manera era la vida en los delitos. O sea, para nosotros, otra cosa totalmente distinta. Sucesos de la infancia, la adolescencia y la vida adulta que pueden comenzar, como les decía, de cómo llegaron a los colegios, cuáles fueron las relaciones con esos profesores, cómo se quedaban, lloraban, no lloraban, pensaban, lo que más les gustaba era matemáticas, odiaron la educación física. Estoy diciendo cualquier cantidad de cosas que pueden ser. Cómo percibieron a las personas, las figuras de autoridad de esa época. Y eso nos va dando nociones entonces de si eso se ha mantenido en el tiempo o que de alguna manera ha sido, digamos, evolucionado. Además de eso, bueno, las primeras relaciones interpersonales, cómo se sintieron atraídos por las personas, cómo fueron las relaciones con los primeros novios, y esas relaciones con los profesores, esos factores, tanto desde el punto de vista emotivo como desde el punto de vista sexual. Poder tener esos elementos nos da entonces como toda esta serie de connotaciones que puedan incidir o no en lo que es su comprensión de la vida adulta o el momento actual que están haciendo la persona. Puntos cumbres de la vida, momentos que me han sentido muy bien, o sea, cuando me gradué, cuando gané la primera competencia, igual los puntos de crimen de la vida. En los peores momentos que he estado es cuando, entonces, situaciones de duelo, pérdidas familiares, con mucha frecuencia mudanzas, cambios de colegio, todas las circunstancias de alguna manera nos dan elementos que son importantes para comprender cómo el paciente en otros momentos ha elaborado los duelos por las pérdidas o cómo ha vivido positivamente circunstancias que no pueden haber sucedido. Justamente de cuando no hay, digamos, algún tipo como de coherencia o de, digamos, que uno pueda comprender por qué te sentías de esta manera en ese momento, si estabas logrando algo, también
Post-infección, momentos de cambio significativo, acontecimientos que han producido sufrimiento, bueno, el momento de pérdida o muerte de algunos familiares o valencia. La migración, cambio de situaciones como estas, generalmente en la edad temprana, son importantes para el paciente. Bueno, y también también se puede preguntar por desafíos vitales, influencias positivas y negativas, cosas que uno haya podido percibir que significativamente me animaron o me desanimaron a través del recorrido vital, y la descripción de relaciones culturales y familiares que más han influido en momentos como, por ejemplo, la primera comunión, el relativo al matrimonio, la crianza, de tener o no tener hijos, la primera, bueno, en este caso tanto hombres como mujeres, la decisión de ser padres, todos estos elementos de alguna manera en función de cómo estos referidos pueden tener funciones, de cómo ha sido, digamos, este fenómeno de personas. La función de estos datos depende, por supuesto, de la disposición del paciente al colocar al alcance nuestro esta información. Nuevamente, esto no necesariamente se hace en un solo encuentro, realmente la bibliografía, a diferencia del genograma, donde hay una intencionalidad, vamos a hacer el diagrama, realmente volvemos otra vez. Uno lo va construyendo, ya es una labor más del entrevistador, en el caso del médico o del terapeuta que lo está haciendo, de ir dándole forma a esa serie de relatos puntuales que ha traído el paciente. Uno es una serie de preguntas que quiere ir comprendiendo, pero la organización, en este caso sí no necesariamente se le muestra al paciente y se ve se hace con él, sino uno ya en ejercicio dedicante en la historia que uno hace progresivamente la historia. Debe haber, por supuesto, como en todas las situaciones, para si queremos obtener información y de alguna manera integral, debemos poder establecer con el paciente un buen rapport de empatía. Bueno, la flexibilidad del entrevistador debe ser lo suficiente como para interpretar la información expresada y apoyar mediante preguntas. O sea, te me estás queriendo decir que en ese momento tus papás estaban peleados o no se estaban llevando bien, porque de repente no te lo dicen con esas palabras, pero en el momento te lo puedes más o menos explicar. Entonces lo vuelves otra vez para preguntar de una forma que para él sea más fácil de entender, y eso no es solamente poder registrarlo, sino que el paciente, bueno, sí, la verdad es que no lo voy a pensar ahí, como tenemos esa posibilidad. Aquí tienes de alguna manera lo que es el ejemplo de una línea o de una línea vital o de fotografía. Fíjense que es temporal, aquí está puesta por año. Tradicionalmente nosotros no lo hacemos por año, sino por 2 años, 5 años, 4 años, 4 años, 5 años, luego a los 16, en función de los elementos que van a aparecer. Esto queda como una parte visible y debajo de esa línea vital, de una forma ya más narrativa, se establece lo que es el relato. Yo vi una R. En cuanto a que debemos estar atentos durante la entrevista, por ejemplo, a lo largo de la vida, la persona sobre su alegría, pero no. En su mayoría de los pacientes van cambiando las emociones, van produciendo esas funciones de relato. No es ni la I ni la D. Como que pusiste. Además de eso, comprender cómo cada Ya dije la P, la T, la L. Para aplicar medidas optimizadoras, de alguna manera, estrategias preventivas, hay que tener consciente de alguna forma cómo tuvo sentido para mí. Contribuyen a mejorar las personas su aceptación social, autoestima, autorrealización, al comprender que cada uno es el resultado de sus propias experiencias personales. Esto no es bueno ni malo, sino bueno, produce una serie de experiencias personales y que bueno, nosotros somos lo que hemos podido hacer de esas experiencias, pero sin culpabilizar ni responsabilidad de los resultados. La idea es comprender cómo estoy aquí ahora en función de las experiencias que he tenido en mi vida. En pacientes ancianos se ha convertido cada vez más en una forma de rescatar algunos elementos de la personalidad. El paciente comienza con trastorno cognitivo, hay trabajos donde este tipo de ejercicios se hacen con los familiares y de alguna manera les incluimos un poco de esa memoria biográfica en los pacientes y les permite ir como reconstruyendo esos elementos, digamos, de la personalidad o del recuerdo, más que de la personalidad, que ponen resueltos. Entonces, bueno, refuerzan la identidad y el sentimiento de integridad personal. Algunas residencias empiezan a utilizar como un ejercicio frecuente donde de alguna forma me vino ahorita el recuerdo.
Entonces, hay una película que justamente es un caballero que le va relatando a su pareja que tiene una demencia, está hospitalizada en un sitio, cómo fue el momento que se conocieron hasta la actualidad. Pequeña. Entonces, fíjense, esta paciente, sí, es una película que no tiene nada que ver con lo psiquiátrico, en sentido formal, pero justamente este señor está en una casa y ella, por periodo, digamos, gracias a la memoria puede estar en contacto con él, pero el otro no. Y en un momento en que no está en contacto, digamos que ella no está orientada, tiene buen tocado. Una palabra que no está en tu vocabulario. Él va relatando cómo fue. Es muy difícil que no te acuerdes. Hasta ese momento, y todas las cosas que atravesaron. Ella lo va escuchando como que de otra persona, pero en algunos momentos puede integrar nuevamente su personaje. ¿Sí? ¿Les suena? Vale. Entonces, con relación al pasado, por ayudar a las situaciones de bien, antes de que se retiren, quería comentar que hay una clase que a partir de la semana que viene voy a tener, no tenemos disponible este auditorio, porque hay muchas actividades planteadas para Porque faltan unas cositas por muertas. de noviembre. Porque te dije casi todo. Yo con un arbolito. Ah, bueno, también te hago la